Muy buenos días a todos los ponentes, receptores, directores y todos aquellos que están al tanto de esta prestigiosa Universidad Internacional Kairos de Dios. El pastor Samuel Ríos reportándose y a la vez participando desde el precioso estado de Quintana Roo, del país de México. Hoy inicio con el tema general, la verdad de la Biblia, y en especial en la introducción, dando un panorama general bajo las preguntas y aclaraciones. ¿Por qué existen pasajes aparentemente contradictorios? Audio número 1. Quiero iniciar con una introducción siendo la siguiente. La Biblia contiene pasajes de difícil comprensión a causa del contexto y el trasfondo que rodean a cada expresión. Es grande el abismo en distancia, cultura y geografía entre el escritor y los receptores del mensaje bíblico y quienes leemos las escrituras en los tiempos de hoy. En realidad, lo que para nosotros ahora es oscuro, para los lectores originales del texto sagrado era un lenguaje popular 100% entendible. Los escritores emplearon un lenguaje sencillo, comprensible. De hecho, el griego usado para la redacción del Nuevo Testamento era el koiné, es decir, el griego corriente o el griego común. Sin embargo, ahora esa es lengua muerta y mucha de la terminología cayó en el desuso o ha cambiado su semántica. Por lo mismo se hace necesario un cuidadoso análisis del mismo. Panorama general de las aparentes contradicciones de la Biblia. En realidad, las dificultades bíblicas, por ser solo aparentes contradicciones, quiero decirles que no afectan en nada la naturaleza divina de las Escrituras, es decir, la inerrancia, la inspiración, la infalibilidad. Nada restan a su verdad ni menguan en lo más mínimo sus poderosas influencia moral y espiritual en quienes la reciben. El cambio operado en las personas que creen en su mensaje es la prueba irrefutable de su potencia salvadora. Muchas comunidades del mundo conocen los efectos de la palabra de Dios. Abundan los ejemplos de hombres y mujeres que eran ladrones, profanos, viciosos, inmorales, etc., pero que debido a un encuentro de fe con el Cristo de las Sagradas Escrituras y moldeados por su mensaje divino, fueron transformados radicalmente con resultados positivos e impactantes. Ningún argumento que los envidiosos cerebros o de los detractores del texto sagrado expongan afecta en nada la fuerza regeneradora de la revelación escrita dada por el Creador. Y voy a enumerar algunas de las dificultades que pueden suscitarse por varias razones. Primero, por las complejidades naturales que resultan en la tarea de traducir de una lengua muerta a una actual, porque los términos no siempre tienen equivalencia semántica de otras lenguas. Es decir, en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo. Uno era una lengua y otro era un dialecto. Además, solo fueron escritas con mayúsculas, sin separación entre una palabra y otra, y de derecha a izquierda. Ya ahí ya tenemos problemas de traducción. Y si hablamos del Nuevo Testamento, pues se escribió mayormente en griego, únicamente con mayúsculas y también sin separación de las diferentes palabras. Y sabemos que tiene 7 vocales. Ahora, en el español actual se escribe con mayúsculas y minúsculas, de izquierda a derecha, con un alfabeto diferente al de los idiomas bíblicos y distintas semánticas distantes. También por las correcciones o añadiduras que introdujeron los escribas o traductores. Y en el
próximo audio voy a explicar en qué consiste. Pastor Samuel Ríos con su tema. Decía yo que, terminando el audio 2, que por las correcciones o añadiduras que introdujeron los escribas o traductores. Hay un ejemplo en 1 Corintios 12:1. Si se traduce estrictamente la redacción original, solo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los, omite la palabra dones y termina diciendo espirituales. Así en seco. Apareció en los traductores que en castellano el término carecía de precisión. Ellos agregaron la palabra dones, pues finalmente en el contexto y en el tenor está la idea, y de esa forma dieron al texto un sentido completo, agregando la palabra dones. 3. Por el uso de textos y manuscritos diferentes con base de su traducción. Por eso encontramos Biblias que contienen textos omitidos por otras. Entre los más conocidos son los pasajes de Marcos 16, 17 y 18, Romanos 8, 1 de Juan 5, 7 y algunos otros. Respecto al principio y al último, se piensa que los copistas introdujeron una reflexión personal al margen de los manuscritos, los cuales fueron encontrados tiempo después y utilizados por los traductores modernos, quienes no supieron separar el comentario del texto original, convirtiendo en parte de la cita bíblica lo que no era. Sobre el segundo, se cree que algún copista se distrajo y anotó. La palabra distrajo no significa lo que nosotros entendemos hoy. Y anotó aparte del versículo 4 después del primero. Luego quienes utilizaron ese manuscrito lo pasaron con todo y la frase añadida. 4. Por la forma en que los escritores del Nuevo Testamento citaron las escrituras del Antiguo. Es evidente que para los escritores del Nuevo Testamento no era importante la exactitud literaria o gramatical, por eso los textos no son siempre idénticos. Ellos tomaban la idea principal del pasaje profético, la ley o los salmos, y citaron el concepto más que la redacción. Por eso decimos que el hebreo y el griego, más que palabras, tienen varios contextos o conceptos. Un ejemplo, la palabra griega neuma, que se aplica a espíritu, aliento, brisa, aire, etc. También está en este mismo número 4, en este mismo punto 4 de el porqué de las contradicciones. También se agrega por el uso de citas en los canónicos de libros apócrifos o enseñanzas que formaban parte de la tradición oral. Los escritores del Nuevo Testamento utilizaban para su argumentación no solo referencias de las escrituras inspiradas, pues también se valían de los textos pertenecientes al bagaje tradicional de los hebreos, incluso de las costumbres orales reconocidas entre los receptores. Y voy a citar dos ejemplos. El primero está en el caso de Judas, que cita un fragmento de un libro apócrifo para hablar de la lucha entre el arcángel Miguel contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Está en el versículo 9 del único capítulo. Esa narración no la tomó de ningún texto de las Sagradas Escrituras, es decir, no es inspiración divina. Y luego cita al profeta Enoc, refiriéndose a un documento extra bíblico, y está en los versículos 14 y 15 del mismo libro de Judas. Así notamos cómo para sustentar la idea del respeto a la autoridad y contra la soberbia recurre a pasajes tradicionales de un escrito no válido como inspirado por el Espíritu Santo, que contenían un relato y una advertencia que apoyaban el argumento del autor para combatir la blasfemia. Otro ejemplo lo tenemos en la frase atribuida por Pablo a Jesucristo, al poner en los labios del Salvador la enseñanza de que es más bienaventurado dar que recibir, Hechos 20:35. No se encuentra tal cita en los evangelios que comprendan la versión canónica de la doctrina de Cristo. Sin embargo, esta era parte de una tradición oral, es decir, una filosofía dada por Jesús a los apóstoles y transmitida por
generaciones a generaciones, lo cual no es problema, pues Juan afirma que los milagros atribuidos por el Señor no son los únicos que realizó y que se escribieron. Resultaría imposible atraparlos todos en un libro, según Juan 21:25. De la misma forma, sería limitacionista pensar que los preceptos consignados en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento pues contienen en la totalidad los dichos, hechos e instrucciones del Mesías. ¿Pudieron los escritores reducir la sabiduría del maestro a una pequeña obra? En realidad, los evangelistas seleccionaron de entre una gran cantidad de relatos y sucesos aquellos que apoyaban su tesis sobre la identidad y deidad del Redentor y Mesías Salvador. Otra posible razón de las aparentes contradicciones bíblicas es por el uso de traducciones defectuosas o anticuadas por parte de los lectores. Aquí podemos comparar la diferencia semántica que tiene una palabra en la misma traducción, pero de distinta revisión. Citemos 2 ejemplos de la versión de Casillero de Reina, revisada por Cipriano de Valera y editada por las Sociedades Bíblicas en el 1909. En la actualidad no es lo mismo criar que crear. En 1 Timoteo 3:8 dice que los diáconos no deben ser bilingües. Y en la revisión de 1909, mientras que en la del 1960 se traduce sin doblez. Otro ejemplo es por el hecho de acudir al texto bíblico y leerlo con ideas o doctrinas preconcebidas forjadas en la mente del lector. Algunos enseñan como promesas divinas las declaraciones personales de los autores, y eso abunda hoy en día. Los escritos personales, las ideas personales de los escritores, hoy las enseñan como promesas divinas. Y como los escritores no cumplen, entonces, pues no se nos cumplen. Esto es muy importante, amado auditorio, saber cuando Dios personalmente trae una promesa y cuando los escritores hacen desde su perspectiva humana las promesas. Un ejemplo, en muchas ocasiones se cita tercera de Juan 2 para afirmar que el deseo divino es la prosperidad material para todos los cristianos. En realidad, el apóstol escribe una carta que contiene en su introducción un saludo con una expresión de bendición y buenos anhelos a su Hijo en la fe. No convirtamos en promesas de Dios toda manifestación de buena voluntad de los escritores bíblicos. También, para mejor comprensión de los pasajes críticos es necesario un estudio de mayor cuidado y concentración. Es decir, ¿qué significado tuvieron los textos bíblicos originalmente? ¿Cómo entendieron las palabras los autores? ¿Cómo interpretaron el mensaje los destinatarios? Bueno, ya se habló en algún tema pasado, pero quiero agregar un poquito que en esto, pues la ciencia y la hermenéutica ayudará en tales casos, evitándonos caer en desviaciones de la verdad fundamental, ignorando los principios del estudio saludable de las Escrituras. Ahora voy a hablar un poquito de las recomendaciones básicas para la interpretación de los pasajes difíciles. Primeramente, leer, releer, y estudiar el texto detenidamente, sin apresuramiento, con la mejor dicción posible, respetando puntos y comas, con plena concentración. Demos al cerebro la oportunidad de procesar la información correctamente. Sincronicemos la vista con el pensamiento a fin de captar el significado y el sentido de cada oración y cada palabra que leemos. Otra recomendación: meditemos en la frase del texto sagrado prolongadamente en oración. Roguemos al Santo Espíritu que alumbre nuestro entendimiento para una mayor asimilación de su verdad. A Dios le interesa llevarnos a la realidad de su palabra y no nos negará la luz y la inteligencia necesaria si se la pedimos
de corazón. Se trata de repensar, de acomodar las ideas de los pasajes leídos, repetir sus verdades una y otra vez en la memoria, tomarle el gusto, sabor a cada sentencia, hasta asegurarnos que el ejercicio de la reflexión bíblica hizo penetrar en nosotros el contenido de su razón. Además, consultemos diferentes versiones de la Biblia para formar así un mejor criterio sobre el sentido del pasaje y captar desde varias traducciones la idea principal del texto. Indaguemos en la lectura académica o secundaria en todos los documentos que nos puedan ayudar a formar una idea más completa sobre el sentido del texto. Todo lo que sea relativo. Revisemos los comentarios bíblicos, las Biblias comentadas, los sermones clásicos, los diccionarios, compendios, etcétera, que nos ayuden a ampliar nuestro dominio del tema en estudio. Realicemos siempre una lectura respetando el tenor escritural o la analogía de la fe. Nunca permitamos que un solo versículo nos lleve a rechazar la enseñanza de lo expresado por la Biblia en muchos otros pasajes. Es decir, dejemos que la escritura se interprete a sí mismo, que es una regla de la hermenéutica. Respetemos siempre en nuestra interpretación las doctrinas fundamentales de las escrituras. Nunca tomemos un pasaje oscuro como bandera para atacar una verdad elemental en la enseñanza de Cristo. Una doctrina fundamental es clara y tiene suficiente base bíblica. También es menester conservar la unidad doctrinal. Mantengamos la congruencia y la consistencia de la fe, pues no es concebible que Dios enseñe en cierto lugar un principio que luego contradiga o niegue en otro. Ese es un problema de la actualidad también, con el nuevo mover del Espíritu, con la nueva revelación de Dios. Creemos en una inspiración plenaria y que hoy en día la luz del Santo Espíritu nos da más entendimiento, etcétera, pero es una ampliación de la revelación. También evitemos caer en la trampa de quienes por una lectura simplista de un versículo único sostienen doctrinas refutadas en muchos pasajes de la Biblia. Y aquí algunos ejemplos. En 1 Timoteo 4:10, se utiliza para enseñar el universalismo de la salvación de todo ser humano, sin importar si cree o no en Jesucristo. Error. Colosenses 1:24, sirve a algunos para afirmar que el sufrimiento de Cristo no fue suficiente para consumar la obra de la salvación, por lo cual los santos la complementan con sus padecimientos. Error. Romanos 2:6-11 se toma como base para la doctrina de la salvación por obras. Error. Colosenses 1:15 se usa como argumento para presentar a Cristo como el primer ser creado. Error. Primera de Pedro 3:18-20 se esgrime para aseverar que aun quienes murieron en desobediencia tienen esperanza de salvación. Error. Lucas 16:9 es explotado por los que buscan del Señor aprobación para adquisición de riquezas injustas, las cuales hasta se presentan como medio para alcanzar la salvación, etcétera. Y quiero ir culminando, agrupando en algunos, desde algunas perspectivas, de algunos escritores y de mi perspectiva, cómo acomodar o cómo clasificar las aparentes dificultades. Primeramente, en las dificultades doctrinales. Se relacionan con asuntos teológicos y parecen contradecir las doctrinas fundamentales de la Biblia. 2. Dificultades éticas. Se relacionan con asuntos de los deberes cívicos y morales. Y esto va a haber un expositor. Dificultades históricas. Se relacionan con asuntos de personas, pueblos, lugares, acontecimientos y cronologías. De pronto aparece haber contradicciones entre los autores que narran una misma historia de distinto modo. Con el audio número 8. Y hoy quiero hablar un poquito también sobre algunos principios fundamentales que nos pueden servir para el análisis de algunos pasajes aparentemente difíciles.
Existen algunos principios básicos importantes cuando analizamos esta clase de pasajes difíciles de la Biblia, y es muy importante que los profesores de todos los niveles tengamos en cuenta los siguientes, prácticamente un repaso de lo que sería los principios de la exégesis. Primeramente, análisis del contexto. Debemos interpretar las palabras difíciles a la luz del conjunto de la frase u oración en la que ocurre. Sabemos todos, los que estudiamos la Biblia, que hacemos mal en aislar los vocablos y buscar una explicación en un diccionario. También, ubicación en el contexto histórico. Dios se reveló en la historia de forma concreta, por tal motivo el contenido de cada libro, capítulo, versículo y palabra de la Biblia tiene razón de ser en el trasfondo histórico en que fueron expresados. El análisis de esto es necesario para entender el texto bíblico y su mensaje a la luz de las circunstancias en las cuales fue concebido. ¿Algo más? Porque quiero dejar los dos últimos audios, o el último audio para aclarar un texto. Ubicación en el contexto bíblico. Para llevar a cabo la ubicación del contexto bíblico necesitamos, 1. Comparar el pasaje o sus elementos con otros textos de la Escritura que traten del mismo asunto. 2. Buscar en los pasajes paralelos palabras o claves que ayuden a comprender mejor el fragmento en análisis. 3. Preguntar cuál es la aportación de nuestro texto a la revelación en relación con los otros pasajes. Algo más, pasajes paralelos. Los pasajes paralelos los encontramos básicamente en dos formas. Pasajes paralelos verbales es cuando aparece la misma palabra o frase. Pasajes paralelos reales que pueden ser doctrinales, es decir, Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, fe, etc. Por cierto, será más efectivo el proceso de revisar de los pasajes paralelos si seguimos un orden lógico en su búsqueda y análisis. Quiero también agregar que estos pasajes de aparentes dificultades son de gran beneficio para los estudiantes, los maestros y los ponentes en todo nivel teológico. No debemos omitirlos, desviarlos o evitarlos, sino al contrario, como buenos profesores y como buenos hombres y mujeres de Dios que queremos aprender, debemos entrarle haciendo y conociendo lo siguiente. Primeramente, toda dificultad estimula el desarrollo del intelecto. Sirve para despertar la curiosidad al tenaz espíritu del estudioso. Simplemente al ver la gran cantidad de libros y artículos que se han escrito sobre los temas conflictivos de la Biblia, se llegará a la conclusión de que su contenido tiene poder estimulante para la mente investigadora. Cuando los estudiantes de la palabra de Dios se topan con tales dificultades, se produce una inquietud que los hace preguntarse, ¿por qué aparece esta declaración aquí? ¿Cómo se debe interpretar? ¿Acaso hay explicación para este problema? Y todo eso nos ayuda a pensar. 2. Producen disciplina mental y espiritual, pues cultivan la tenacidad del espíritu investigador. Para su estudio se requiere el seguimiento de los procedimientos específicos, capacidad de análisis y dominio de ciertas materias teológicas, convirtiendo al estudiante en un buscador de tesoros, esforzado, paciente, al cual persevera hasta agotar los recursos y obtener el premio de una interpretación satisfactoria. Las frases que causan dificultad no son excluidas de la Biblia, están ahí por algo, están ahí por algún propósito específico. Por tanto, en las enseñanzas del maestro, con toda intención se incluyeron palabras que confundían
y aplicaciones que sonaban repugnantes para no pocos. Marcos 4:12, Juan 6:51, 52. Con ellas probó la firmeza moral y la convicción de aquellos que venían a él con el propósito de aprender y seguirlo, según Juan 6:66. En las palabras de Cristo a menudo aparecen dichos pronunciados con dureza y oscuridad. Esto nos sirve para que nuestro acervo pueda ser edificado. El pastor Samuel Ríos con el audio número 10 y último de esta participación. Hay un pasaje contradictorio, o hay muchos, y estaba revisando los temas y los ponentes van a estar aclarando, pero voy a tocar uno, que ojalá no esté en ningún ponente. Y si está, pues una ayudadita. Es entre las diferencias de fechas y de tiempos que aparecen en Daniel 1:1 y Jeremías 25:1 y 2. En Daniel 1:1 dice que era el año cuarto del rey Joacim, cuando Nabucodonosor subió a sitiar Judá. Y sigue diciendo. Y en el otro dice que era el año tercero del reinado de Joacim. Aquí hay una aparente contradicción que nos ha llevado no a tambalear nuestra fe, sino a meternos en situaciones de estudio. Es más, la alta crítica toma esto como para señalar uno de los errores de las escrituras. ¿Cómo aclararlo? Bueno, tenemos que entender algunas cosas que no son cuestiones ni de redacción ni errores de inspiración, sino que eran errores de administrativos. Jeremías escribe desde Jerusalén, con una cultura y un gobierno diferente. Daniel escribe desde Babilonia, con una administración y gobierno diferente. En uno, el primer año que era nombrado rey se le ponía y se contaba desde el momento que fue electo y puesto para trabajar. En el otro gobierno se le ponía un año de prueba para mirar sus capacidades y luego se le dedicaba o se le consagraba para que fuera rey. Por tanto, aquí está una de las posibles aclaraciones. Todo está bien, no son problemas de inspiración, sino son problemas de administración gubernamentales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta aportación, apoyada desde luego con libros afines, haya sido de bendición a su